La Casa de la Literatura Peruana abre sus puertas para presentar este maravilloso volumen del profesor de la Universidad de Granada, Ángel Esteban, el flaco Julio y el escribidor Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa, cara a cara. Existe una edición sevillana que creo que no llevó más de 10 ejemplares a Lima, pero esta es la auténtica edición peruana y que los lectores de nuestro país merecían y esperaban, más aún si tomamos en cuenta que se trata de un esfuerzo conjunto entre la Casa de la Literatura Peruana y el Fondo Editorial Cultura Peruana que dirige el poeta Jorge Loza Sánchez, quien ha tenido la enorme generosidad esta noche de ofrecer el libro a un precio prácticamente de costo, a 20 soles. Nos acompañan esta noche los dos sobrinos carnales de Julio Ramón Ribeiro, Gonzalo de la Fuente Ribeiro y Juan Ramón Ribeiro. El primero de los nombrados es hijo de Mercedes Ribeiro Zúñiga, hermana de Juan Ramón, y Juan Ramón es hijo nada menos que de Juan Antonio Ribeiro. Y por supuesto la presencia de nuestro colega, el profesor Agustín Prado Alvarado, para quienes pido un fuerte aplauso. Bien, la presentación del libro va a tener formato conversatorio, pero no está de más leer una ficha que los bibliotecarios llaman ficha técnica. El flaco Julio, el escribidor, Julio Ramón Ribeiro y Mario Vargas Llosa, cara a cara. El autor es Ángel Esteban, una coedición de la Casa de la Literatura Peruana con el Fondo Editorial Cultura Peruana. La edición data del año 2016. El volumen rastrea la historia de la amistad entre ambos escritores, pero solo como punto de partida para el análisis de sus trayectorias literarias. La importancia de la inspiración y el trabajo diario, el culto a los libros y a las bibliotecas, la evolución de sus respectivas producciones narrativas y ciertos temas asociados a sus numerosas obsesiones. En la obra de Julio Ramón Ribeiro se delatan algunos elementos sensoriales, detallistas, al estilo de los grandes maestros del siglo XIX, que funcionan tanto como arquetipos estructuradores de sus relatos, así como descubridores de un centro que vitalmente nunca existió en la concepción del mundo limeño. En la producción de Mario Vargas Llosa, en cambio, se detectan ideas omnipresentes, como el mal, la libertad y la necesidad de construir espacios de civilización en un territorio posmoderno que amenaza con trivializar los fundamentos de la naturaleza humana y eliminar las pautas que tradicionalmente han girado alrededor de la aceptación del criterio para distinguir lo importante de lo banal. Bien, dicho esto, creo que podemos comenzar ahora con la dinámica que hemos planteado desde un inicio, una suerte de conversatorio a partir del libro. Quisiera comenzar preguntando al profesor Agustín Prado quién es Ángel Esteban, quién es el autor de Ángel Esteban, ¿no? ¿Quién es el autor de este libro? Y si acaso sería pertinente relacionarlo con su generación de colegas españoles que miran la literatura peruana. Por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, personas presentes. Y para mí siempre es una alegría estar en la cultura peruana, un espacio muy importante en mi vida y sobre todo de poder compartir esta noche la presentación de este libro tan importante como es El flaco Julio el escribidor. Debo confesar ante ustedes
y con la licencia de Sandro, que en realidad este proyecto de publicar la edición peruana partió por supuesto de Ángel Esteban, de quien daré unas palabras en unos momentos. Pero Ángel Esteban tuvo la ocurrencia de acudir a Sandro y a mí, que somos cómplices de muchas faenas literarias, para que existiera una edición peruana del Flaco Julio el Escribidor. Si bien es cierto que Ribeiro es un autor apreciado por los lectores españoles, el público, digamos, más fervoroso de Ribeiro se encuentra en su propia patria, aquí en el Perú. Y Ángel Esteban tuvo la idea, la feliz idea, de que se prepare una edición peruana. Y justamente en ese proyecto nos embarcamos tanto Sandro como yo, justamente aquí con estos auspicios institucionales, que ha permitido que tengamos una edición nacional y que circule justamente entre los lectores. Bueno, Ángel Esteban es uno de los estudiosos más importantes de la literatura hispanoamericana. Si bien es cierto que él ha focalizado gran parte de sus trabajos en la literatura peruana, Ribeiro, Vargas Llosa, Bryce, entre otros autores, también es un estudioso de otras áreas de literatura, por ejemplo la del Caribe, un conocedor del Caribe, y además es profesor en el Departamento de Filología en la Universidad de Granada. Entre los libros, diversos libros, ¿no?, de Ángel Esteban, hay uno que me gustaría recordar, que es De Gau a Mario, que es un libro en el cual, editado e investigado por la profesora Ana Gallego, también una ilustre peruanista y hispanoamericanista. En este libro de Gau a Mario, Ángel Esteban y Ana Gallego hacen una estupenda radiografía de lo que fue el boom hispanoamericano. Un periodo, como sabemos, es crucial para nosotros, y el libro además está escrito a manera de crónica, ¿no? Entonces es un libro que se hace amable ante el lector, y de hecho la crítica que hace Ángel Esteban, ¿no?, la crítica que él desarrolla, es ese tipo de acercamiento en el cual no se usa pues una jerga cargada de tiniebla, sino más bien es el tipo de crítica que acerca al lector, ¿no? Este libro, por ejemplo, que él ha escrito en investigación que ha realizado El Flaco Julio el Escribidor, es un libro que lo puede leer digamos, un lector especialista en Ribeiro, un lector especialista en Vargas Llosa, pero sencillamente también un lector profano, es decir, aquel que disfrute los cuentos de Ribeiro, aquel que disfrute de las novelas de Vargas Llosa, y le permite justamente unir diversas, digamos, secuencias en las cuales ambos escritores tienen diferencias, por supuesto muchas coincidencias, ¿no? De hecho, Ángel Esteban representa pues esta generación de hispanoamericanistas que desde la otra orilla nos han permitido iluminar a nuestra propia literatura y nos permite sobre todo dialogar, porque para cerrar en tal caso esta primera intervención, Ángel Esteban no solamente es de los críticos que se encerran en su torre de marfil, él es de los que se esperan, los críticos viajeros, yo lo denominaría. Él estaba en el Perú, ha estado justamente en la capital peruana en dos oportunidades, hablando sobre Vargas Llosa, ¿no?, difundiendo también lo de Ribeiro. Estuve en Perú incluso años anteriores, investigando sobre Ribeiro, buscando ediciones, ¿no?, de Ribeiro, ediciones peruanas. Y el trabajo de Ángel Esteban es uno de los más serios, ¿no?, que se realizan. Constantemente siempre lo encontramos en investigaciones, en charlas, en conferencias, y él ha tenido el desprendimiento de que este libro se publique acá, que nos ceda justamente los derechos para que nosotros los peruanos podamos dialogar con este libro que el día de hoy presentamos. Muchas gracias, Agustín. En efecto, Ángel Esteban es un profesor joven, muy dinámico, interesado sobre todo en la literatura peruana y cubana. Y ha estudiado conmigo, ha señalado por Vargas Llosa, Ribeiro, a Bryce. Por un correo tuvo la gentileza de compartir ayer, ya veo que está comunicándose con Renato Cisneros, que vive en Madrid, ¿no? Así que siempre está rastreando a los autores. Bien, queremos aprovechar la presencia de Gonzalo de la Puente Ribeiro y Juan Ramón Ribeiro Pensa, en tanto privilegiados
haber tenido cerca al famoso tío, quien llegaba a Lima seguramente para cumplir algunas labores como escritor, pero fundamentalmente para gozar de la familia, interactuar con los hermanos, con el hermano, con las dos hermanas y con los sobrinos, ¿no? Yo diría que esta primera ronda a Gonzalo, sí que pudiera evocar algunos episodios de estas visitas intermitentes que hacía Julio Ramón a Lima. Por favor. Muchas gracias, Sandro. Sí, efectivamente, en primer lugar, agradecer a la Casa de la Literatura, a Sandro por su atenta llamada para incluirnos en la mesa, a Agustín por la investigación y por ese trabajo arduo de poder conseguir los derechos de autor, el contacto con Esteban y editar acá en Perú este volumen. Y un poco regresando a la palabra de Sandro y a la invitación a nosotros, hacer algunas evocaciones sobre el que considero un tío ejemplar, un tío admirado y un tío muy querido. Si bien es cierto, Julio Ramón, hermano de mi madre, me llevaba algunos años, la perspectiva fue cambiando en el tiempo a lo largo de sus visitas periódicas a Lima. A mí me lleva 28 años, a Ramón 35, pero esa diferencia de edad se fue acortando paradójicamente en la medida en que nosotros fuimos creciendo y pasando de ser una comparsa de acompañamiento a una ceremonia que para nosotros era un vacilón, como ir al aeropuerto, a la terraza, cuando permitían ingresar a la terraza y ver el Air France que llegaba. Y era una algarabía familiar y se hospedaba en casa de mi mamá. Mi padre, Jorge de la Puente, le atendía con todas las solicitudes y comodidades que le podíamos prodigar en una casa de clase media en Miraflores, pero nos hacíamos espacio, hacíamos rotación de habitaciones y a Julio le dábamos una habitación preferencial, de las pocas que habían en la casa. Teníamos que arrimarnos a otro lado para que Julio pudiera estar. Entonces, eso Julio lo sintió. Y durante 10 años seguidos, desde su larga estancia en Francia, entre el 50 y el 60, regresó a Perú y después se volvió a ir por 10 años más y no regresó hasta los 70. Del 70 hasta los 80, todos los años venía a vacacionar a Lima. Y por supuesto que era una persona extremadamente sencilla, extremadamente sensible y extremadamente común para lo que uno podría pensar que es una persona muy distante. Efectivamente era hermético en algunas cosas y con algunas situaciones, pero en el calor familiar se desenvolvía con mucho afecto para con todos y tenía una virtud de poder diferenciar a cada uno de los sobrinos y hacer creer que cada uno era el preferido. Esas cualidades que solamente algunos pueden desarrollar. Por supuesto que gustaba de cosas sencillas como el fútbol, el box, los deportes, la música, el ajedrez. Y en ese devenir del tiempo, a cada una de las retornos a Lima, venía en los veranos. Y también le gustaba la playa. Y también íbamos al sur, donde él, a los que habrán leído su obra, siempre estaba desarrollando una vieja idea de hacer una casa en la playa cada vez más al sur. Hay un cuento suyo que se llama La casa en la playa, que él aborda con Emilio Rodríguez Larraín, unas aventuras pero fabulosas, apuntando hacia ese proyecto que siempre tiene un traspiés, como todas las situaciones riberianas, un charco o una postergación. Entonces, yo tengo, como Ramón, tenemos el privilegio de haber visto pues, al tío pedestal, al tío sencillo, al tío con el que podíamos compartir partidas de ajedrez, y ya más adelante, cuando fuimos creciendo, de repente una copa de vino, o una música, o una concurrencia al estadio. Y eso nos fue acercando más en una relación muy fuerte, al punto que teníamos que
armar prácticamente unas excursiones para irnos un poquito al sur, porque él ya después, como ustedes saben, en el 73 tiene una operación muy severa de cáncer de estómago y esófago, que lo deja en una situación de verdad dramática. Hace una lucha feroz para sobreponerse a la secuela de este mal y lo logra derrotar y salir airoso, pese a que tenía una corta esperanza en los primeros años. Así delgado, demacrado y de verdad muy disminuido, tiene el coraje de venir en el año 73 para presentar La Palabra al Mundo en las primeras ediciones con Milla Batres. Y por supuesto que no arrugó, como se dice, sino igual iba a la playa a mostrar su esqueleto, su carcasa, pero con un espíritu increíble, y así todo se metía al mar y retaba las olas, porque él, si ven también en paralelo el desarrollo de sus cuentos, hay muchas referencias al mar, en muchos de sus cuentos sobre las olas, Surf, que es el cuento final, y Mar Afuera, varios cuentos que se desarrollan en vinculación con el mar. Y él da cuenta en su diario, en sus referencias, que también había sido muy nadador de joven y se adentraba atrás de las olas. Bueno, a los 40 y tantos, con ese físico desguerreado, lo hemos visto con Juan Ramón meterse 20, 30 metros a las olas de las playas del sur, que son no mansitas, estoy hablando de Conchán, de Venecia, de Arica, de San Pedro, donde en los días de semana se podía ir porque no había mucha gente y podíamos pelotear y hacer esas excursiones, primero de niños y después de adolescentes. Justamente voy a tomar como referencia algunos documentos que he traído, para no extenderme demasiado, en las que él hace una carta de agradecimiento a mi papá por la hospitalidad que le brinda, él y mi mamá, de tenerlo en casa durante los meses de vacaciones. Estamos hablando de 75, 76, 77, marzo sobre todo. Pero hasta para escribir una carta de familiar de agradecimiento era un maestro, porque eso que se puede decir de una forma coloquial, ya gracias hoy por tu hospitalidad, él lo redactaba con no solamente estilo, sino con cariño y con aprecio. Entre muchas de las correspondencias que he encontrado y que me dejó mi padre ya fallecido, tengo esta del 10 de marzo de 1975, que le dice a mi padre: querido Jorge, como las veces anteriores, mi primera carta de París va hacia ti, en tanto que jefe de la casa que me albergó y celoso guardián de mi tranquilidad e intendente de mis caprichos. Reitérote pues mi gratitud, te ruego hagas extensiva a la flaca Meche y a tus hijos que soportaron con tanto afecto mi presencia. Ese es solo el primer párrafo de la carta, mucho más extensa, pero da cuenta de cómo sentía ese calor que le había prodigado y lo retribuía con una línea. Voy a ampliar un poquito porque esta carta de marzo del 75 da cuenta de su viaje de febrero del 75 y hace una pequeña ampliación sobre esto. Como otras veces, al volver a mi casa de la tuya, pienso con enorme gratitud en tu hospitalidad y la acogida de todos los tuyos, que esta vez se dio por partida doble, pues se hizo extensiva a Julito el Francesito. Me es difícil expresarte lo bien que nos sentimos ambos, rodeados de tantas atenciones, afección y simpatía. Tú eres hombre de rápido entendimiento y yo parco de palabras, de modo que no me extiendo más sobre esto, pero créeme lo mucho que me reconforta comprobar que en tu casa se siguen practicando las viejas virtudes de la hospitalidad familiar y del cariño eterno. Esa es otra, y así hay otras que dan cuenta de lo bien que la pasaba y del agradecimiento que tenía. Eso era un poco en cuanto a quería hacer un apretado resumen de las cosas, de los rasgos más importantes. Por supuesto que tengo infinidad de anécdotas, infinidad de recortes, infinidad de cosas que comentar, y quería terminar esta intervención que me pedía Sandro leyéndolo a él, leyéndolo en su relación también con Mario Vargas Llosa, de lo cual va a hablar mi primo Juan Ramón, pero que en un primer momento siempre fue una relación muy llevadera,
de una persona mayor que otra por 10 años y a la que Mario tenía cierta admiración y se expresaba de la mejor manera de Julio Ramón, hasta que, bueno, después vinieron algunos temas de desencuentro. Por ejemplo, he encontrado unas referencias sobre lo que opinan algunas grandes personalidades sobre Julio Ramón, y una de ellas es la de Mario. Voy a leer solamente dos. Una de Luis Alberto Sánchez y una de Mario Vargas Llosa sobre lo que opinan sobre Julio Ramón. Dice Luis Alberto Sánchez: Julio Ramón me parece un gran escritor, me gusta esa prosa tan parca, tan severa, tan austera y al mismo tiempo tan jugosa. Es un gran escritor sin duda, de ninguna especie. Luis Alberto Sánchez, revista Caretas, 14 de octubre del 80. Otra de Luis Alberto: a su vez, en cuanto a cuentos y también la novela de Julio Ramón luce una maestría incomparable a la de un Maposán del trópico. Sus primeras colecciones de cuentos, Gallinazos sin pluma, lo destacaron como un gran narrador. Toda su obra narrativa, excepto La juventud en la otra ribera, está contenida en 4 volúmenes bajo el título de La palabra del mundo. Puede afirmarse que Rivero es cuentista casi perfecto, por la concisión de su estilo que evoca Juan Rulfo y por la precisión de sus adjetivos dignos de Flaubert. Revista Visión, 6 de octubre del 80. Para concluir, una opinión de Mario Vargas dice: considero a Julio Ramón un magnífico cuentista, uno de los mejores de Latinoamérica y probablemente de la lengua española, injustamente no reconocido por el tema del mundo. Mario Vargas Llosa, la imagen en la prensa, 9 de mayo del 76. Para terminar, un par de dichos de Luder que son una pintura realmente en esencia de lo que Julio Ramón puede suscitar. Ven con nosotros, le dicen sus amigos. La noche es espléndida, las calles tranquilas, tenemos entradas para el cine y hasta hemos reservado una mesa en el restaurante. Ah, no, protesta Luder, Julio. Yo solo salgo cuando hay un grado, aunque sea mínimo, de incertidumbre. Otra. Le preguntan a Luder: ¿por qué no escribes novelas? Porque soy un corredor de distancias cortas. Si corro una maratón me pongo a llegar al estadio cuando el público se haya ido. Otra genial, y con estas dos termino. Le reprochan a Luder que no se separa de una amiga que lo atormenta. No puedo, dice, a fuerza de padecerlo nuestro infierno personal se nos vuelve imprescindible. Otra, en la página 21. Soy como un jugador de tercera división, se queja Luder. Mis mejores goles los metí en una cancha polvorienta de un suburbio cualquiera ante 4 hinchas borrachos que no se acuerdan de nada. Para terminar, y donde está el sentido del humor, un poco rudo pero directo, es: Luder regresa de su habitual paseo por el malecón. Estoy confundido, dice. Cuando me prestaba a gozar de una nueva puesta de sol, un vagabundo salta a la baranda, camina hasta el borde del acantilado, se baja los pantalones y se caga mirando el espectáculo. Esto demuestra la relatividad de nuestras concepciones estéticas. Bueno, muchas gracias. Seguro que vamos a hacerle otra pregunta luego a Chalo. Pero Ramón, me gustaría que tú contaras algo sobre la relación de tu afamado tío con Mario Vargas Llosa. ¿Qué información se manejaba, digamos, dentro de la familia? Bueno, Julio Ramón y Mario fueron muy amigos. Esta amistad, sobre todo, antes que nada, en realidad agradecer a Sandro, al doctor Prado y a la Casa de Literatura por esta oportunidad. Pero bueno, ya en carrera, como se dice, esta amistad se fortaleció en París, donde Mario Vargas Llosa lo recomendó para que trabaje en France Press. Julio Ramón siempre estuvo muy agradecido por esa deferencia que tuvo, y como todos saben, Julio Ramón hizo muchos trabajos manuales, diríamos, para sobrevivir, y uno de los primeros trabajos formales que tuvo y que lo ayudó a vivir en París fue de France Press. Así que obviamente por su calidad de escritores el vínculo se fue fortaleciendo, pero no solamente fue una amistad vinculada a literatura, sino que sus familias, Patricia y Alida, ¿no?, mi tía, y los hijos de Mario y Julito y Julio Ramón,
eran también muy amigos y se frecuentaban, ¿no? Así que esta amistad realmente era muy estrecha, y ambos obviamente eran admiradores de cada uno de su obra, y siempre tenían, ante la aparición de un nuevo volumen, palabras de satisfacción, ¿no? Y recomendaban la obra. Pero bueno, las diferencias comenzaron por cuestiones políticas, ¿no? Mario, como todos saben, es un hombre que tiene mucha participación en política, es un activista político, y Julio Ramón, que era un hombre que no estaba comprometido con ningún partido, más bien prefería tener un perfil bajo, no tenía ninguna militancia política, aunque por sus vínculos con la generación del 50 y los escritores de San Marcos, esencialmente, que eran de izquierda, era un hombre, digamos, de izquierda, aunque no se manifestaba públicamente ni apoyaba un partido político, era considerado un hombre de izquierda, ¿no? Creo que Mario, que era un hombre que sí participaba mucho en política, reclamaba en cierta forma adhesión de algunos de sus amigos, cosa que Julio se guardó muy bien de hacer, porque en primer orden no compartía en la posición política de Mario, pero siempre hubo alguna presión de los amigos de Julio Ramón, la mayoría de izquierda, porque él tuviera también una posición política y la manifestara, ¿no? Respecto de situaciones como la Revolución Cubana, el conflicto de Argelia, y ya más localmente hablando de la revolución de Velasco Alvarado y la estatización de la banca en la época de Alan García, en las cuales Mario se manifestó de alguna forma, Julio Ramón en algún momento determinado no se manifestó realmente en contra, pero sí le llegaban a Mario Vargas Llosa alguna versión de que Julio Ramón Ribeiro estaba más bien del lado de lo que se ponían a los pareceres de Mario, y sí llegó a firmar algún manifiesto, recuerdo, en la época de Alan García con la estatización de la banca, en la cual Julio, como tantos otros peruanos, estuvieron de acuerdo, ¿no? Y me parece que este desencuentro comenzó a crecer. Creo que llegaban rumores de un lado y del otro de que Julio Ramón había dicho algo de Mario, y a su vez igual le llegaban estos rumores a Julio Ramón, y comenzaron a distanciarse un poco, ¿no? Muchos amigos de Julio Ramón pensaban de que Julio Ramón, dada su trayectoria, ¿no?, su prestigio, era la persona que podía llevar la contraparte a Mario, ¿no? Y ser él el que le hiciera frente en representación, digamos, de los intelectuales que no estaban o no comulgaban con Mario Vargas Llosa. Y Julio se cuidó mucho de hacerlo porque apreciaba y quería mucho a Mario, y también sabía de que iba a ser seguramente una batalla desigual, ¿no? Mario siempre tuvo de su lado la prensa y un aparato logístico, digamos, que Julio, que siempre fue un hombre discreto, no estaba dispuesto a perder su discreción y su tranquilidad por enfrentarlo, ¿no? Pero donde se acrecentó más estas diferencias fue tras la derrota de Mario Vargas Llosa con Fujimori, ¿no? Mario, al salir derrotado, salió del país, seguramente buscando huir o, bueno, pasar el mal rato que le significó el perder las elecciones, pero no quiso ir a España o a algún otro país europeo donde los periodistas, no solamente locales sino extranjeros, sabían que lo podían ubicar, y obviamente él no quería responder acerca de lo que había sucedido en las elecciones, de por qué había perdido, etcétera, ¿no? Así que lo llamó a Julio y le pidió prestar su casa de Capri. No era una casa propia, sino era el lugar donde Julio Ramón pasaba los días de verano con su familia, pero que la había conocido en una ocasión Mario. Entonces le dijo: Julio Ramón, quiero irme a un lugar donde no me encuentren,
y tu casa de campo está bien, sí, ¿no? Puedo hablar con la señora, él hizo el contacto y entonces Mario estuvo pasando una temporada escondido, digamos. La leyenda dice que durante esa temporada que estuvo Mario terminó de afinar El pez en el agua, ¿no? El pez en el agua es un libro en que Mario, como un francotirador, arremete contra una serie de personajes públicos, escritores, y entre ellos su amigo Julio Ramón, ¿no? Respecto de Julio, ¿no? Él señala pues que fue muy acomodaticio por haber permanecido como agregado cultural durante los gobiernos de Belaúnde, de Velasco, de Belaúnde y Alan García. Y que no se opuso, digamos, a la revolución de Velasco, ni se opuso a la estatización de Alan García, y estuvo muy bien también con Belaúnde, ¿no? Julio Ramón era agregado cultural en la UNESCO, ¿no? Que es la Organización de las Naciones Unidas para la Cultura. Era un puesto que más o menos le venía bien, y como él no tenía una participación política activa, tampoco tenía anticuerpos. Así que cuando se sucedían los gobiernos, nadie lo invitó a renunciar, y él obviamente también vivía de eso. Julio Ramón nunca fue un escritor, como la mayoría de los escritores peruanos, que viviesen de la literatura. Quizás el único es Mario Vargas Llosa, pero él necesitaba el trabajo, y tampoco tenía una incompatibilidad moral ni ideológica con Velasco, porque Ribeiro era un hombre de izquierda, ¿no? Y tampoco con Alan García, porque también era un partido de izquierda, ¿no? Pero también le criticó Mario, no sé si en El pez en el agua o luego, el suceso de la condecoración de Julio Ramón al gobierno de Alan García, ¿no? Esto fue una anécdota muy graciosa. Julio Ramón fue invitado para este evento del Cicla, que era un evento cultural latinoamericano, en que todas las artes se exponían en Lima, ¿no? Y el invitado especial, digamos, que era Julio Ramón, ¿no? Por televisión, en vivo se pasó el evento. Alan García inauguró el evento con Julio Ramón, le hicieron hablar a Julio Ramón, y Julio Ramón apenas vio que se había inaugurado el evento, se retiró de lo que tenía que hacer, estaba cansado, era un hombre enfermo, pero fue atajado por un edecán y un guardia de seguridad de Alan García, y regresado casi a empeñones a su sitio, ¿no? Porque Alan tenía estos arrebatos, pues, que están conocidos como los caballazos. Se le había ocurrido en ese momento condecorarlo a Julio con la Orden del Sol, pero no había previsto de que el torretagle y las vitrinas donde se guardaban las medallas estaban con llave y no aparecía quien. Pero Alan García, como era un hombre que no admitía pues que le negaran una decisión, mandó a romper las puertas de las vitrinas y sacó la Orden del Sol, y condecoró a Julio, que todos vimos con estupor, pues, porque no sabíamos que iba a ser condecorado, y la cara de Julio también lo decía, ¿no? Absolutamente asombrado, perplejo y hasta molesto de esta sorpresa. Fue condecorado, se sentó e inmediatamente se sacó la medalla como si le pesara, ¿no? Y se la guardó en el bolsillo. No la tiró, porque seguramente lo de seguridad otra vez lo iban a llevar en peñones, pero inmediatamente ya se retiró. Luego Julio nos comentó de que Alan le había ofrecido ser ministro de Cultura. Alan García en su primer gobierno mencionó en el momento que él tenía la intención, no lo llegó a hacer, y creo que en el segundo gobierno ya lo hizo, de hacer el Ministerio de Cultura, pero obviamente Julio Ramón no lo aceptó, ¿no? Obviamente que esta situación del pez en el agua, y algún manifiesto que firmó Julio Ramón hicieron que la relación se enfriara mucho entre ambos, ¿no? Pero tras el pez en el agua, otra vez a la carga los amigos de Julio Ramón, escritores más vinculados a la izquierda, le dijeron: oye, pero Julio Ramón, tú no te opusiste
habló de la Revolución Cubana, cuando tú apoyaste a Velasco. Dicho sea de paso, Velasco Alvarado, cuando Julio Ramón estuvo en París muy enfermo, lo apoyó económicamente para algunas de sus operaciones de cáncer. Así que obviamente Julio Ramón y la familia estaban muy agradecidos al presidente Velasco. No tenía por qué ayudarlo y lo hizo. Y insistieron en que ante esta afrenta evidente, ¿no? Hasta esa traición que nosotros sabíamos, porque realmente Mario había sido cogido por Julio Ramón en el peor momento probablemente de Mario, que se pronunciara, ¿no? Por escrito, ¿no? Seguramente algunos tenían algunos entuertos con Mario y querían que Julio Ramón sea el que sacara la cara por ellos, y me llamó de París, porque yo en esa época era dirigente universitario, sabía que era muy combativo, no rehuía la pelea, sino que la buscaba más bien. Y me llamó y me preguntó, no, mira, ya tenía él preparado algo, un borrador, ¿no? Para responderle a Julio, ¿no? A Mario, ¿no? Y me preguntó si es que qué le parecía que él iba a responderle, no podía quedarse callado, y yo intuí de que Julio Ramón quería que yo le dijera que sí. Es más, si me lo preguntaba a mí, que sabía que era dirigente, sabía que mi posición era muy beligerante, era contestataria, me pareció que Julio lo que quería era tener una razón más y el apoyo de la familia, seguramente buscar, sí, contéstale a Mario y sácale el ancho y ponlo en su lugar, ¿no? Pero yo pensé un poco más en el tío querido, en el tío discreto, en el tío que durante muchos años guardó su intimidad, ¿no? Y dije que no, que ni hablar, ¿no? Que mejor era que él siguiera preservando ese espacio privado que él tenía y que no se expusiera a lo que nunca había querido exponerse, a los flashes, a una confrontación abierta, ¿no? A un escándalo que seguramente hubiera hecho palidecer al conflicto que tuvo con García Márquez, ¿no? Así que finalmente no llegó esto a un conflicto directo, sino que Julio finalmente, no sabemos qué habrá sido de ese borrador en el cual, ¿no? Incluso años después comentábamos, ¿no? que él en esta respuesta, ¿no? Desnudaba y revelaba pues, cuál era el verdadero mal, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias. Yo quisiera centrarme ahora un poco en la obra de Vargas Llosa, pero a partir de una coincidencia cronológica. Este año, por supuesto, Vargas Llosa y también de Ribeiro. Este año se cumplen 50 años de la novela La Casa Verde, la fundadora de la narrativa latinoamericana, y un libro de ensayos de Julio Ramón Ribeiro que se llama La Casa Sutil. ¿Acaso el profesor Agustín Prado se anime a dar un comentario al respecto? Bueno, yo estoy gozando con las anécdotas sobre Ribeiro, ¿no? Y conociendo esa otra historia entre nuestro mayor cuentista y nuestro mayor novelista, ¿no? Pero ahora que se me ha preguntado justamente por esta relación entre dos textos, una novela fundamental que es La Casa Verde y este libro de ensayo La Casa Sutil, una de las cosas que ustedes pueden apreciar en el libro que Ángel Esteban ha escrito son las coincidencias no solamente literarias, sino también de escritura entre Vargas Llosa y Ribeiro. Sí, es cierto que Ribeiro para todos nosotros es nuestro mayor escritor de cuentos y Vargas Llosa, ¿no? Tiene el cetro de ser el mayor novelista, un cetro que puede ser compartido también con José María Argueda para algunos lectores y críticos. Pero ambos cultivaron géneros que de alguna manera no han sido tan apreciados por los lectores. Por ejemplo, ambos han cultivado el teatro, ¿no? Ribeiro y Vargas Llosa son cultivadores del teatro, aprecian el teatro. Ambos
han cultivado el ensayo, justamente. Entonces, Vargas Llosa es un ensayista encomiástico, como sabemos, ¿no? Tiene libros fundamentales, Peleas angulares de la crítica, el ensayo sobre García Márquez, el suicidio, sobre Flaubert. Y Ribeiro también escribía ensayos, escribía artículos que se reúnen en la Casa Sutil y que nos permiten conocer pues, a ese Ribeiro lector, ¿no? Ese Ribeiro lector, en el cual nosotros podemos apreciar otra coincidencia, ¿no? Tanto Vargas Llosa como Ribeiro son lectores de literatura francesa, ¿no? Son dos afrancesados, consumados. Los dos son devotos de Flaubert, son devotos del realismo francés, que se encuentra también en las obras de ellos, ¿no? Es algo que nosotros podemos apreciar, ¿no? A partir, como les digo, de esta lectura del libro de Ángel Esteban. Pero en los ensayos de Ribeiro podemos encontrar pues, a un crítico bastante prístino, es decir, sus análisis de la literatura, sobre la cultura en general, son de aquellos textos que invitan al lector, ¿no? A acercarse. Era un gran conocedor de los diarios, ¿no? De hecho, uno de sus artículos que aparece en la Casa Sutil, que recogió de algunos periódicos donde se publicaron, habla sobre su conocimiento de la carta. Y justamente también, ¿no? El hecho de haber escrito un diario, Ribeiro y Vargas Llosa, un libro de memorias, también nos vuelven a acercar, ¿no? Y justamente de una manera coincidente, porque cuando se publica La Casa Sutil, Vargas Llosa empieza a publicar libros de ensayo desde la década de los 70. Cuando Ribeiro empieza a publicar sus diarios, Vargas Llosa publica El pez en el agua, ¿no? Cuando Ribeiro va a reunir sus obras de teatro en los años 70, muy próximamente, pocos años después, ya en el 80, 81, se publicará y se estrenará La Cita de Tal. Entonces hay muchas coincidencias. Ahora, La Casa Verde, que este año cumple 50 años, es definitivamente uno de los libros más importantes, ¿no? A nivel de técnicas, y ahí tal vez podamos encontrar una ya diferencia, por ejemplo, a nivel del uso de estos recursos literarios, ¿no? Ribeiro es un autor clásico, ¿no? Y es por eso que muchos lectores pueden acceder a su obra poetística. No digo que Ribeiro no conociera las técnicas, por supuesto, él también intentó hacer una novela de corte, vamos a decirlo así, experimental, con cambio de guardia, pero no fue el derrotero por el cual él quiso seguir, ¿no? En cambio, Vargas Llosa sí, ¿no? Desde La Ciudad de los Perros hasta, digamos, Conversación en la Catedral, aunque después ha ido dosificando sus técnicas en novelas como La Fiesta del Chivo o El Precio en otra esquina. Y Ribeiro, en su diario, anotó su lectura sobre La Ciudad de los Perros. Es una de las críticas más encomiásticas que hace Ribeiro a esa novela. La lee el año 64, un año después de que se publica en Barcelona, y considera que pone Vargas Llosa en primer nivel, ¿no? A la novela peruana. Es una novela que para él, Agustín, ¿no? Sí. Lo puedes leer, por supuesto, sí, si lo tienes ahí, parecería interesante que lo... Justamente lo tengo acá. Dice, París, 16 de marzo de 1964. Acabo de leer la novela de Mario Vargas Llosa, La Ciudad y los Perros, y yo la encuentro sensacional. Todos los elogios que había oído y he leído sobre ella me parecen plenamente justificados. Está prodigiosamente bien construida, escrita, elaborada hasta en sus menores detalles. De un coup de Pousset, maestro, ha elevado la novela peruana y latinoamericana a un nivel literario universal. Sí, como vemos, existen estos aprecios a la obra literaria, ¿no? Como ustedes han mencionado, o sea, hubo desencuentros, por supuesto, pero también vamos a encontrar, ¿no? Este tipo de simpatía literaria por los efectos. Cuando se produce justamente el cierre de la campaña en el año 90, cuando Vargas Llosa, como sabemos, pierde las elecciones, se publica el tercer volumen de Contraviento y Marea. Ya Mario y Julio Ramón habían tenido pues, estas asperezas, pero es muy sintomático que este año ya Vargas Llosa ha tenido, como sabemos, ¿no? Y Julio Ramón ha tenido estas distancias,
Pero en este tercer volumen de Cuando el viento marea, Vargas Llosa incluye un ensayo sobre Ribeiro y las sirenas, ¿no? Donde justamente, ¿no?, revisa la obra, sobre todo para hablar sobre Fuerzas Apátridas, que es uno de los textos también emblemáticos. Entonces, yo creo que siempre podemos encontrar puentes, ¿no?, que unen a Vargas Llosa y a Ribeiro a lo largo de su obra, y también diferencias, ¿no?, como es el caso justamente de la Cámara. Y en este libro ustedes también van a poder ver la opinión de Vargas Llosa a partir de una entrevista que hace Ángel Esteban, donde aborda este tema. Una entrevista que la realiza justamente con la profesora Ana Gallego, que es otra especialista en Ribeiro, ¿no? El año pasado tuvimos la oportunidad de tener a Ana Gallego acá justamente en la Casa de Cultura Peruana y nos dio una estupenda conferencia sobre Ribeiro. Entonces, nosotros vamos a encontrar a partir de las publicaciones que celebramos este año, los 50 años de la Casa Verde o la Casa Sutil, nuevamente lazos literarios que finalmente son los que van a quedar, ¿no?, para los lectores, más allá de las polémicas que podamos tener todos los escritores, los intelectuales o en nuestra vida cotidiana. Bueno, muchas gracias. Siempre aprovechando la presencia del sobrino carnal de Julio Ramón, creo que hay otro lazo que los unía, ¿cierto? Los dos eran hinchas del mismo equipo. Bueno, en este caso el tema de fútbol está latente, ¿no? Julio, así con su físico esmirriado, en el 73, cuando vino después de la operación, se animó a ser fotografiado haciendo lo que se denomina pataditas, y como dicen en el argot deportivo, la conocía. Con terno, con zapatos italianos y con corbata pudo echar 5 o 6 sin que se cayera la pelota al suelo. Hay una foto que ha estado circulando en la red de Carlos Alegre, tomada en el 73, en la casa de Santa Beatriz, donde se desarrolla el cuento Por las azoteas, en la que lo pescan a Julio con el balón de fútbol, y se deja fotografiar y se deja ver que era un buen jugador. Sobre el hinchaje, efectivamente, bueno, yo soy de la Alianza, él es de la U, pero me pidió asistir a un clásico en el año 79, lo llevé a Matute, que por suerte quedó empate 0-0 y que quedamos bien los dos. Después, en el año 91, me volvió a pedir ir a un partido de Copa Libertadores que jugaba la U y volvió a empatar la U, o sea, él no podía ganar, como la tentación del fracaso. Había algo que se alejaba, no poder ver lo que él quería y que había visto a su gran ídolo, Nolo Fernández. El cuento Atiguivas, del cuarto tomo de La Palabra del Mudo, es fenomenal. Hace la descripción evocativa de su juventud. Hay unas fotos en las galerías, en internet, de Julio en el colegio Champañá de 9 y Juan Antonio, su hermano, de 10. O sea, con todo el garbo, todo el aspecto de un jugador que está, bueno, alguien que está en un equipo de selección de años, ya es porque sabe. Entonces, no perdía la ocasión de seguir enganchado con el fútbol y después con la televisión, seguir en todo ello. Tuve la suerte de ir en el año 82 a Europa, terminando mis estudios, y de pasar por París, y Julio me hospedó 5 días en Francia, en su casa. Ali y Julito no estaban, y era la época del Mundial de Fútbol, y tuvimos la suerte de ver algunas semifinales con él. Francia, Alemania, pero como que él cantaba lo que iba a ocurrir, la fatalidad entre un dominante y un dominado por la historia de las guerras, se estaba dando en la cancha, se está dando en el fútbol. Una semifinal que ganaba Francia 3-1, se deja empatar en los suplementos, y por penales él me iba diciendo, la mete, y la metía, la falla, y la fallaba, entre los alemanes y los franceses. Ahora es Batistón, la falla, y la falló. Y pateó Steve, que dijo, la falla, y la falló. Era increíble, pero al final perdió Francia 4-3, y bueno, la fatalidad ahí quedó sujeta, pero nos permitió estar más ligados que nunca al tema del fútbol. Cuando él ya vuelve a Perú para su estancia definitiva final, hacia los 90, al departamento de Barranco, también se organizaba reuniones familiares para ver fútbol, para ver box, y estaba Juan Antonio, estaba mi padre, muchos tíos, y para nosotros era una cosa maravillosa, ¿no? Ya haber crecido y estar compartiendo, como decía al comienzo, antes de
una cuestión de acompañamiento a ser un personaje de sobrinos muy queridos y muy solicitados por él, ¿no? Y eso es un enorme privilegio. Gracias. Con Ramón, hay otro aspecto que se mencionó rápidamente en la primera ronda, la relación de Julio Ramón, desde muy pequeño, por cierto, en juventud después, y bueno, la adultez, en relación con el mar, pero el mar de la costa limeña, ¿no es cierto? Y tú has sido testigo de algunos episodios que parecían casi trágicos, pero de repente el personaje salía airoso después de enfrentarse a las olas marinas. Bueno, obviamente Julio era miraflorino, vivía en la esquina casi de Espinar con Pardo, y muchos de los cuentos tienen cara al mar, ¿no? Los Gallinados sin plumas, uno de los más emblemáticos y conocidos, que sobre estos recogedores de basura, estos niños que recogían la basura, la recogían en el malecón de Miraflores, ¿no? Mar afuera, que es esta historia de un par de pescadores, el cual había sido un infiel, había tenido una relación con la mujer del otro, y que sabía que en esa madrugada de pescadores, uno de los personajes sabía que iba a ser asesinado por el otro, ¿no? Y bueno, existen muchos otros cuentos que están vinculados al mar, y finalmente el último cuento que escribió Julio, el último que aparece en el cuarto tomo de la palabra del mundo, que es Surf, que es Julio Ramón, ¿no? Que ya viejo, ¿no? Se decide aprender a correr olas, ¿no? Y toma clases, ¿no? Y finalmente se pierde en el mar de Barranco con una tabla y desaparece, ¿no? Realmente Julio Ramón era un gran nadador, mi padre también, contaban ambos que nadaban desde la playa Barranquito hasta la Herradura, ida y vuelta, ¿no? Y por eso, aún de viejos, me acuerdo tenían 50 años, no sé, y unos 55, y de repente se perdían en el mar, como comentó Chalo hace un momento, en San Pedro, ¿no? Mi mamá, nosotros estábamos muy preocupados porque desaparecían, ¿no? Entre las olas, ¿no? Después no se les veía, ¿no? Pensábamos que se habían ahogado, pero no, era esa relación con el mar siempre fue muy cercana. Eran, como digo, muy buenos nadadores, ambos, aficionados a la comida marina, al ceviche, y así que esa relación siempre estuvo presente, ¿no? Nunca disminuyó esa relación, ¿no? Con el mar. Bien, muchas gracias. Vamos a dar la oportunidad de que se hagan 3 preguntas, ¿no? Así que aquellas personas que quisieran hacer alguna, aprovechemos con la presencia de nuestros invitados. Buenas noches. Le pido perdón si mis preguntas están un poco inadecuadas porque lo escucho muy bien y quizá voy a preguntar por cosas que se han dicho, pero de todos modos en conjunto me parece que el tema escogido por el profesor que escribió el libro es un tema que no tiene otra justificación sino que los dos autores son los más famosos, porque se han señalado los detalles que, Vargas Llosa es escritor de ensayo y que quizá influyó en Ramón Rivero para que también escribiera, etc. Pero para mí, Vargas Llosa es un narrador y también un polígrafo y un autor de ensayos, y Julio Ramón Rivero, que ha escrito novelas, es un cuentista. Entonces, es una comparación que me parece inadecuada. Además, si han sido amigos en su vida, sus actitudes fundamentalmente distintas, uno discreto y parco en sus opiniones y el otro panclamoroso, hacen que tenían que terminar por venir y tener problemas. Entonces, en su juventud, bueno, no en la juventud porque había diferencia de edad, pero en su época, digamos,
de Francia, estaban cercanos, y luego la vida demostró que eran completamente diferentes, que han tenido destinos completamente diferentes y que sus literaturas son completamente diferentes. Y para mí, Vargas Llosa es un narrador, fue un estupendo narrador, y yo creo que tiene toda la razón Julio Ramón Rivero en haber apreciado tanto La ciudad de los perros, pero luego en toda su vida Vargas Llosa no ha hecho nada que fuera del mismo nivel, y terminó como un fabricante de novelas y como una persona que coleccionaba premios y que terminó por insistencia en ganar el Nobel, cuando me parecía que no tiene el perfil ético que se puede requerir de un premio Nobel, cuando en una situación mucho más modesta. Me parece que Julio Ramón Rivero es un modelo de ética, de prudencia. Entonces la comparación no le favorece a Vargas Llosa, Pero quería hacer una pregunta bien precisa, porque veo que el señor Juan Ramón Rivero está muy informado de las diferencias en el aspecto político de ambos escritores. Y una cosa que no captó bien son los matices que han podido tener cada uno de los escritores, sobre todo Juan Ramón Rivero, con respecto a Cuba. Porque es evidente que Cuba era una especie de ideal para la izquierda en los años 60 o 70, y que luego hubo el caso Padilla, esas cosas que se separaron. Y entonces Vargas Llosa pasó de un grado de apoyo escandaloso a Cuba a un grado de enemistad escandaloso hacia Cuba, y que eso fue una especie de traición, ¿no? Y que además había una moda entre los escritores, eso de apoyar a Cuba, y entonces se metieron con los que seguían apoyando, por ejemplo, como Cortázar, que he conocido personalmente. Cortázar se ha sentido obligado a seguir en cierta forma apoyando a Cuba, a pesar de todas las críticas, mientras que Vargas Llosa se había hecho enemiguísimo. Pero quisiera saber cómo se sentía Juan Ramón Rivero, porque supongo que habrá sido simpatizante completo de Cuba y que luego también habrá tenido sus reservas. Y entonces, ¿cómo fueron sus posiciones respectivas? Y él fue agresivo con otros por discrepar de sus posiciones, no creo. Bien, muchas gracias por la pregunta. Sí, bueno, coincidieron seguramente en el primer momento. La Revolución Cubana causó mucha simpatía entre todos los intelectuales, ¿no? Incluso Mario Vargas Llosa, como usted lo menciona, y Julio Ramón también, ¿no? Con el transcurso del tiempo, Mario giró a convertirse en un liberalista radical, un hombre que se transformó, ¿no? A lo cual tiene perfecto derecho Mario. Y Julio Ramón siguió siendo un hombre de izquierda. Ojo que Julio Ramón murió hace 22 años, ¿no? Las posiciones respecto, las opiniones respecto a la Revolución Cubana han ido cambiando conforme ha transcurrido el tiempo, y esa simpatía ha ido tornando en desazón, ¿no? Al ver la situación de Cuba. Pero hasta hace 22 años que murió Julio Ramón. Pero no cambió de dirección fundamental. No cambió. Debían entender que había tenido esa dirección desde el principio. No cambió. Siempre fue un simpatizante de la Revolución Cubana, pero digo, yo también he sido simpatizante. Cuba ha tenido una línea que después se vio, pero se ha hecho comunista y debía llegar a hacerlo, ¿no? Eso es lo que quería decir, porque ha habido un error acerca de Cuba. No es que Cuba haya traicionado la izquierda. Cuba ha tenido la posición cerrada y iba a su camino. Entonces ha habido una falta de comprensión por parte de los que apoyaron ciegamente y luego atacaron ciegamente. Entonces yo quiero saber si Juan Ramón Rivero nunca estuvo en ninguna de esas dos declaraciones, pero finalmente ¿qué posición tenía? Él tuvo una posición de apoyo a la
revolución al comienzo muy fuerte, muy decidida, pero yo creo que con el tiempo también hubo cuestionamientos, ¿no? Respecto de la revolución cubana. Como digo, él no tenía una participación política activa, no declaraba sobre política, incluso le preguntaban muy poco sobre política porque ya sabían que era muy reservado y además que él hablaba, conseguía muy pocas entrevistas, ¿no? Pero yo creo que como muchos, al paso del tiempo hemos cambiado un poco nuestra simpatía de la revolución cubana, no necesariamente para condenarla, pero sí hemos visto que han habido puntos muy débiles y sobre todo ¿Ha hecho críticas? La situación. ¿Ha formulado críticas? ¿Ah? ¿Ha formulado críticas o no? En contra de Cuba. Yo creo que personalmente he escuchado algunas veces a Julio Ramón algunas críticas respecto de... ¿Pero la publicó? No la publicó. Yo solo quería hacer un comentario, es que como soy prácticamente de la sociedad francesa porque soy belga francófono, me llamó la atención que se diga que los dos son afrancesados. Yo nunca se me había ocurrido porque me parecía natural que fueran así. Pero quiero mencionar que uno que conocía perfectamente la literatura francesa era Vargas Llosa. Y que, por ejemplo, el mejor artículo que he visto en mi vida sobre Flaubert era un artículo que escribió en El País, así, casi de casualidad. O sea que Vargas Llosa era un crítico extraordinario, ¿no? Y también un conocedor en materia de política, economía, etcétera, extraordinario. Muchas gracias por su aporte. Otra pregunta del auditorio. Perdón por haber ocupado el tiempo. En primer lugar, quisiera felicitar al autor del libro y quisiera hacer una pregunta muy concreta. Es una demostración muy grata saber que Juan Ramón esté en la capacidad de escribir un libro sobre Julio Ramoncito, decimos. Y tiene el título, lo acaba de decir, ¿no? El tío discreto. Me parece un título, ojalá que lo tome. La pregunta es esta: en La Casa Sutil, Ribeiro tiene un artículo extraordinario, ¿no? Es Lima tiene una novela. Lima, ciudad sin novela. Lima, ciudad sin novela. Entonces, si pudieras opinar al respecto, creo que. Claro, y si evoluciona por ese artículo, ha permanecido, ¿no? Claro, la novela de Lima podría ser Conversación en la Catedral, ¿no? Mario Vargas Llosa. Cuando escribió Julio Ramón Ribeiro todavía no se había escrito Conversación en la Catedral. Entonces, obviamente que Julio Ramón reclamaba esa novela que otras ciudades latinoamericanas y europeas sí tenían, ¿no? Muchos dicen, y yo concuerdo con la opinión de estas personas que dicen que Julio Ramón también llenó ese espacio vacío de novela con sus cuentos, las grandes novelas que generalizan y que tocan una serie de temas y que son las que están apreciadas. Creo que Julio Ramón no llegó a hacer una novela, pero sí con estos cuentos de diferentes temas. Hay temas de la costa, de la sierra, de la selva, temas de diferentes clases sociales. Llegó a cubrir esa falta de la novela, ¿no? Ambos creo que aportaron esa necesaria narrativa sobre la ciudad de Lima, ¿no? Chalo, quisiera contar algo. Sí, no, quería contar que efectivamente se podría decir que la obra de Julio Ramón es totalizadora. Los cuentos tienen todas las entradas, como se ha mencionado, geográficas, sociales, evocativas, realistas, pero siempre con el tamiz de Lima. Aparte de los cuentos europeos que él tiene y desarrolla, el 90% de sus cuentos se desarrollan en Lima. Entonces, podríamos decir que es si bien es cierto, y tiene 3 novelas también, una novela andina que es Crónicas de San Gabriel, Genocidios Dominicales, que es de los jóvenes bohemios de la Lima de los 50 y de los 60,
y Cambio de Guardia, que es un episodio de una revuelta militar. Entonces, de alguna manera, en la ciudad sin novela, cuando él escribe eso, es porque él no había encontrado una novela de envergadura como la que posteriormente se puede haber escrito en el ensayo de la Casa Sutil. Y sus cuentos, como él mismo lo dice y lo prologa en Gallinazos sin plumas, barren todo ese espectro de la ciudad y lo hace magistralmente. De esa manera creo que Julio, siendo un narrador de distancias cortas, como mencionaba, con los cuentos, en la amplitud y en la cantidad y en la calidad de los mismos, abarca esencialmente temas de la metrópoli, ¿no? En todos sus cortes. Bueno, ese artículo se publicó en El Comercio, por supuesto, en la década de los años 50, y lo recoge. Y bueno, ya he respondido un poco. La novela sobre Lima ya se escribió, y yo creo que la primera gran novela sobre Lima fue La Ciudad de los Perros, ¿no? O sea, La Ciudad de los Perros, incluso en la primera edición que se editó en el año 63, venía con un mapa de Lima. Y de hecho, si nosotros recordamos La Ciudad de los Perros, esta vez la novela que mejor ha biografiado la urbe limeña, ¿no? El Callao, La Victoria, Breña, el Cercado de Lima, Lince, Miraflores, Chorrillos, Barranco, ¿no? Los personajes que se desplazan por Lima, el jaguar, el esclavo, el poeta Alberto. Es como un road movie, ¿no? O sea, recorre muy bien las arterias de la ciudad, las describe con mucho detalle, ¿no? Entonces yo creo que, y además, es una novela que además Ribeiro elogia, ¿no? Escribe sobre ella. Y claro, después ya han tenido otras novelas que han ido censando gran parte de la ciudad de Lima, ¿no? Conversación, definitivamente, ¿no? Esas descripciones del centro, de la avenida Tacna, ¿no? Santiago Mira, ¿no? El Girón Tacna, la avenida Tacna sin amor, ¿no? Un mundo para Julio, es decir, Lima tiene su novela definitivamente, ¿no? El reclamo por Ramón Ribeiro finalmente se cumplió, ¿no? Y de alguna manera él contribuyó sobre todo con sus cuentos, ¿no? Lo que podría decir. Una última pregunta del auditorio. Sí, por favor. Buenas noches. Buenas noches, panelistas. Quería preguntarle acerca del factor político desarrollado en Francia en la cuestión del mayo del 68, en esta cuestión del intelectual comprometido, como lo practicaba Sartre, y que es influenciado por Vargas Llosa. En ese sentido, en Francia, en París, Ribeiro se ve también influenciado por Sartre, por Camus, ha leído a Foucault, a Lacan, a estos posmodernos, o es indiferente a toda esta tendencia posmoderna. Bueno, Ribeiro vivía en París. O sea, él fue el testigo directo de lo que ocurre en mayo del 68. Ya para esas fechas Vargas no se encontraba en París, no recuerdo bien que está viviendo en Londres, pero por supuesto tuvieron presentaciones. De Ribeiro no conozco mucho si es que leyó Foucault o Derrida y compañía, pero sí Vargas Llosa. Vargas Llosa tiene una posición de acercamiento, de aprecio a la obra de Foucault, porque finalmente Foucault le dio un sitio en la historiografía a personajes y discursos que antes no formaban parte de la historia tradicional, ¿no? La locura, la enfermedad, la clínica. Entonces, claro, eso es lo que aprecia Vargas Llosa con respecto a Foucault, ¿no? Pero no así de otros pensadores, ¿no? Por ejemplo, Vargas Llosa no es muy entusiasta de Derrida o de Lacan, ¿no? Y lo ha manifestado en diversas ocasiones, ¿no? Sobre todo porque, claro, los textos de Derrida, por ejemplo, son textos que se utilizan para hacer crítica literaria, ¿no? Pero Derrida principalmente no pensaba en la crítica literaria, ¿no? Entonces es lo que él justamente observa y cuestiona, ¿no? Ahora, la importancia de la política internacional siempre estuvo presente en ellos, ¿no? Ellos han opinado, ¿no? En el caso justamente de Vargas Llosa ha escrito una diversidad de artículos, ¿no? Pero de Ribeiro no recuerdo en el caso de un texto que hable sobre estos intelectuales franceses, ¿no?
Para una cosita, justo respondiendo a tu pregunta, he encontrado una entrada en el diario La Tentación del Fracaso, el segundo volumen 60 al 74. He encontrado una entrada de mayo del 68, muy corta, que la voy a leer y que por lo menos va a reflejar una parte de la inquietud de tu pregunta sobre la posición de Julio sobre mayo del 68 y los sucesos de París y la revuelta de todo aquello. Y te vas a dar cuenta que si bien es cierto no toma posición, él prefiere como escritor, como observador, describir más que tomar partido o opinar, pero te la voy a leer. Mayo del 68 dice: es imposible dar cuenta en unas líneas del extraordinario ambiente de tensión y agitación que se vive en París en estos últimos días. Solo cabría abocarse a una narración cronológica de los hechos, lo que ocuparía decenas de páginas. Un enjuiciamiento global sería simple y dejaría de lado todos los matices que dan su riqueza y su significado a lo que sucede. Lo único que se me ocurre decir en este momento es que estamos asistiendo cotidianamente a lo que se da por llamar la historia, aquellos acontecimientos que por su importancia marcan la vida de una nación y son luego reseñados y explicados en los libros. En otras palabras, se dio el tiempo para coger un momento, una anotación y dejar un registro de lo que él estaba observando, y que evitó hacer un juicio político, por lo que estoy viendo, para no hacer muy extenso. Eso era en cuanto al punto preciso de lo que quería preguntar. En referencia a eso también quería preguntar cuáles son los fundamentos sociológicos, históricos que tienen tanto Ribeiro como Vargas Llosa, porque hay una polémica entre Vargas Llosa y Octavio Paz, en la cual el profesor Fernández Cosma escribe sobre que Octavio Paz tiene mucho más fundamentos sociológicos, históricos que Vargas Llosa, ¿no? Hay una entrevista en YouTube. Entonces quería preguntar, ¿no le parece que los fundamentos históricos, teniendo en consideración que Vargas Llosa ha estudiado con Porras en San Marcos, ha llevado cursos de historia, pero son algo superficiales, entre comillas, y sus fundamentos sociológicos también, en comparación con lo que tiene Octavio Paz? Yo no creo que Octavio Paz sea más riguroso que Vargas Llosa en cuanto a sus concepciones sobre la historia, porque Paz también es un autor muy polémico para los mexicanos. Y en cuanto a las opiniones del profesor Camilo Fernández, bueno, yo las he escuchado, pero también he tenido muchas discrepancias con las observaciones que hace Camilo Fernández sobre Vargas Llosa, ¿no? Ahora, digamos, la formación de Vargas Llosa, por supuesto, está al lado de Porras, ¿no? Pero Porras enseña otras cosas a Vargas Llosa para su disciplina como escritor, ¿no? Por ejemplo, siempre se ha dicho que Vargas Llosa es un autor flobertiano que investiga, viaja, ficha, pero ¿quién le enseña a fichar a Vargas Llosa? Porras. ¿Quién le enseña a cotejar fuentes? Porras. ¿Quién le enseña justamente a verificar que los textos que va a utilizar para su imaginario son los que pueden adecuarse, ¿no?, para un argumento? Porras, ¿no? Entonces, claro, Porras no será un historiador postmoderno, ¿no? Pero eso no implica que no sea un historiador riguroso. Entonces, definitivamente eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Ahora, que podamos estar de acuerdo o desacuerdo con algunos textos de Vargas Llosa que hablan sobre la coyuntura política, por supuesto, como podemos estar de acuerdo o desacuerdo con Ribeiro, o con Octavio Paz, o con Sartre. No creo que exista un escritor intelectual con el cual estemos de acuerdo completamente, ¿no? Y si lo hay, pues bueno, son felices coincidencias de la vida, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, señor Bruno Joven, y agradecemos a la presencia de cada uno de ustedes y por supuesto a nuestros invitados, para quienes pido un fuerte aplauso por